Y hoy nos toca el placer de entrevistar a Petra de Antonio. Petra está allá en su maravilloso pueblo de La Velilla en la provincia de Segovia, en España. Bueno, Petra es experta en prevención de riesgos laborales y bueno, es una persona encantadora que nos va a explicar qué es lo que está sucediendo en España en estos momentos respecto del desconfinamiento y cómo se llevó a cabo todo el tema del control de la pandemia. Nos va a venir bien para hacer una comparativa con todo lo que está sucediendo ahora en Argentina, con esa nueva brecha que hay entre los que apoyan la cuarentena y los anti-cuarentena. Así que vamos a basarnos en la experiencia de los españoles para ver, para que nos aporte algún conocimiento que no tengamos. Hola Petra, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Aquí desde Buenos Aires, desde Dale Compartir, te saluda Adriana Giannini. Bueno, Petra, quiero preguntarte, en primer término, ¿cómo ves vos, cuál es tu evaluación justamente de lo que ha sucedido con este virus tan inédito y tan extraño que azotó el año 2020 y hasta el momento no nos deja en paz? ¿Cómo ves vos la gestión que se ha llevado en España respecto de esta pandemia? Bueno, Adriana, encantada de responder a tus preguntas, ¿no? Desde aquí, desde España. En cuanto a la primera pregunta que me haces de mi evaluación sobre el funcionamiento de nuestro gobierno, pues tengo que decir que bien. Bien, porque no se puede decir otra cosa, ya que de las pocas certezas que tenemos es que la clave para mantener a raya a este virus es evitar el contagio, que es altísimo. Por esto, el bajar la famosa curva de contagios se ha conseguido. Por lo tanto, en principio, bien. Ahora, claro, la parte negativa es lo para mí tardío de estos mecanismos que utilizaron, ¿verdad? Que por cierto los ha utilizado todo el mundo, porque repito, es la única certeza que tenemos, que esto se evita con contagios, ¿no? Esta explosiva pandemia que tenemos, que se esparce como la pólvora, ¿no? Por lo tanto, creo que se actuó tarde, porque vamos, desde diciembre a marzo han pasado unos cuantos meses y la verdad es que ese paréntesis no consigo entenderlo, ¿no? El tiempo que se tardó. La culpa, pues no lo sé, no sé si es la comunidad científica, si son los gobiernos, si es qué es, ¿no? Porque efectivamente, otra certeza que también tenemos es el inédito, como tú dices, desconocido virus y que ha producido esta pandemia, ¿verdad? Incluida la comunidad científica. O sea, repito, este desconocimiento absoluto que nos ha pillado a todos, pues de improviso, ¿no? ¿Vos considerás, Petra, que se podría haber actuado de otra manera o era la única salida posible dado los grandes recortes de salud que se produjeron en los últimos años en España? En cuanto a la pregunta si se podrían haber evitado muertes, yo diría tristemente que rotundamente sí. Sí, porque nos pensamos que la sanidad española era excelente y estábamos todos tan orgullosos de ella, cosa que efectivamente así era, pero así era hace unos cuantos años, antes de que se hicieran sucesivamente, no solo un gobierno, sino los sucesivos gobiernos, tantos recortes de personal, de medios, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente eso ha influido. Eso ha influido. Pero hay más cosas. Por ejemplo, residencias. El tema residencias es dantesco para mí, dantesco por la forma en que morían los pobres ancianos y por la cantidad, claro, porque si al día estamos hoy en 236.000 contagiados, fallecidos 28.733,
la mitad de estos fallecidos corresponden a residencias. Esto es para preguntarse, por ejemplo, pues quién maneja o quiénes son los responsables de estos centros para mayores, ¿no? Hay una investigación de un periodista llamado Manuel Rico, de Infolibre, que abre un poco de luz en todo esto, ¿no? Yo creo que no solo es responsable el gobierno del mal funcionamiento, de la falta de normas para la apertura de una residencia y su funcionamiento, ¿no? Porque en la sociedad desarrollada en la que vivimos, todos tenemos por ahí digamos, la idea peregrina para mí de que los viejos o personas mayores o viejos, que el ser viejo no es una mala palabra, ¿no? Vayan a terminar sus días en residencias. Esto, por un lado, tiene esa idea romántica, por decirlo de alguna manera, pero en el peor de los casos, la idea es quitarnos al viejo de encima. Con lo cual, no solamente los políticos y los gestores de estas residencias tienen la culpa, sino toda la sociedad, que abandonamos por una razón o por otra a nuestros viejos. Siguiendo con el informe de este señor, otra cosa que dice es que no hay inspecciones en estos centros, ¿no? Y si las hay, pues son ridículas y las sanciones incluidas, ¿no? Sí, no corresponden a la magnitud de lo que hacen o dejan de hacer, ¿no? Además de eso, reciben subvención del Estado, una parte importante. Se han privatizado muchísimas, o sea que están en manos de manos privadas, que son en realidad de estos llamados fondos de inversión, buitres, ¿no?, que están compuestos además por empresarios corruptos. Todo esto siguiendo, digamos, la investigación de este periodista, ¿verdad? Y están, por lo visto, en manos de 13 grupos. 13 grupos que no controla nadie, ¿no? Además de eso, tienen un sustancioso futuro, porque vamos a poblaciones envejecidas, ¿no? Parece ser que reciben de 1.400 a 1.800 euros al mes por persona del Estado, y el coste por usuario que estos aplican es de 2 o 3 euros al día por persona, con lo cual pues es un negocio que aparentemente mueve 5.000 millones de euros y como dije, engordados con dinero público, con lo cual creo que responde un poquito a la pregunta de los muertos y si se podrían haber evitado. Repito, rotundamente sí. En cuanto a esta vuelta a la integración socioeconómica de la gente, laboral, ¿cómo imaginás que va a ser este regreso a la normalidad, entre comillas, a las costumbres sociales, si se va a volver rápidamente a lo que se hacía antes? Y en cuanto a lo económico, ¿cómo está el español, el ciudadano de a pie, con el tema de, tengo entendido que el gobierno se está portando bien en cuanto a dar subsidios a la gente que no está trabajando, a aquel que lo necesita? Contanos un poco cómo es el plan del gobierno y cómo se está llevando a cabo el desconfinamiento. Si hay rebrotes, si no los hay. ¿Qué plan, digamos, se está ejecutando por parte del gobierno en esta fase concreta de la pandemia? Bueno, Adriana, la vuelta a la economía, esto es, pues eso, una cuesta bravísima, ¿no? Parafraseando a un amigo mío que decía que el virus ha matado a las personas mayores, o mueren las personas mayores, pero a los jóvenes, digamos que quedan vivos, los vivos en realidad, que es a los que menos ha afectado a los jóvenes, los mata en vida. Mueren también en vida, porque afrontar la economía con tantas empresas que efectivamente, pequeñas empresas o pequeños empresarios o negocios que van a fallecer, a morir, pues son muchos, ¿no? Porque esto es ardua tarea.
ardua tarea. Aquí en España el gobierno, digamos que desde el punto de vista de la asistencia económica, así in situ y rápidamente y de forma rápida, pues ha sido buena, efectivamente. Se crearon los famosos ERTES, que ha habido 4 millones, una cosa exageradísima, de ellos en toda España, y los ha asumido el gobierno, el 70% lo paga el gobierno, el 30% las empresas, van a durar hasta junio y sí que se han cobrado, efectivamente. Después ha habido mucha asistencia a zonas donde efectivamente no tienen medios ni forma de trabajar, la economía sumergida, ¿verdad? Toda esta gente se la ha atendido a través de pues, los servicios sociales, Cáritas, Cruz Roja, etcétera. Por lo tanto, sí que ha habido una buena gestión de todo eso. ¿Podría haber sido mejor? Probablemente, pero por lo menos ha existido, ¿no? Desconfinamiento, pues, o sea, es el que hay. No podemos decir que tenga que ser mejor, sobre todo por una cosa que a mí me parece bien, que va en función de los buenos resultados del desarrollo, ¿verdad?, del virus, de la falta de contagios, etcétera, ¿no? De la responsabilidad, poca o mucha, que tengamos los ciudadanos, que la verdad es que yo sinceramente creo que mucha no tenemos. Si nos obligan, sí, pero aunque bueno, yo por ejemplo cuando se produjo el estado de alarma unos días antes, que se hizo la famosa manifestación del 8 de marzo, pues la verdad es que dudamos mucho, ¿verdad?, en ir a esa aglomeración, al final se hizo, pues porque la hicimos o fuimos, porque bueno, pero sí que teníamos los que más, yo me considero del montón responsable, ciertamente sí, pero a veces le falla a uno esa responsabilidad, ¿no? Y sí que fui a la manifestación, pero sinceramente no tendría que haber ido. Bueno, sigo con el tema del desconfinamiento y las fases, ¿no?, que son lo que el gobierno ha, digamos, establecido para paulatinamente irnos adaptando a lo que antes teníamos, que no sé si se va a poder conseguir, pero en principio parece que funciona. Hasta tal punto que ha habido otra pregunta que me haces en cuanto a los rebrotes. Efectivamente, por ejemplo, el desconfinamiento en la zona costera pues se ha dado, pero ha habido una provincia que ha pedido que se retrocediera, Murcia, porque en una localidad llamada Totana, de ahí de Murcia, ha habido un rebrote, un repunte de una partida de trabajadores de la construcción que se contagiaron de golpe 4, con lo cual suspendieron efectivamente el desconfinamiento y están súper controlados con cuarentenas y por lo tanto creo que este tema del desconfinamiento, pues bien, ¿no? Bien, parece que se está tomando bastante en serio y que está teniendo sus buenos resultados. Confiemos en que así sea. Sí, me habías contado, Petra, que habías tenido conocimiento de dos casos de personas que tuvieron coronavirus, una con final feliz, porque se curó, y otra persona de la India que falleció a causa por un problema de comunicación, digamos, porque llamó a emergencias y no se pudo hacer entender por el idioma. Contanos un poquito cuál es tu reflexión al respecto de estos dos casos. Bueno, Adriana, en cuanto a esos casos que conocí, el más importante de contarte en sí los casos es la forma en que se producen y que explica y hace una radiografía muy clara y muy real de cómo se desarrollaron las cosas, ¿verdad? En relación, incluso nos vamos a ir a la primera pregunta sobre la evaluación de cómo se hicieron las cosas, ¿no? Mira, cuando se declaró el estado de emergencia, pues digamos que claro, nos pilló a todos por sorpresa, a todos estábamos que, bueno, pues intuíamos cosas, pero no las sabíamos ciertamente, ¿no? Entonces cerraron primero los colegios, después se cerró todo, ¿no? O sea, en fin, poco a poco se fue cerrando, y los centros de salud o llamados ambulatorios, de tal manera que ponían un cartel en todo diciendo que deberían de acudir al número tal que correspondería al ambulatorio
al que tú pertenecías. Por lo tanto, si en esos días tú tenías algún síntoma o necesitabas acudir al médico, no podías ir al ambulatorio en persona. Te daban un teléfono y así accedías. Bien, entonces efectivamente conozco dos casos. Uno de ellos, un amigo, o sea, una persona joven, 65 años, que empezó a tener síntomas y llamó al teléfono. Entonces le atendían de forma telefónica todos los días. Él daba, durante 12 días, daba su estado, ¿no? Digo durante 12 días porque a partir de los 12 días el hombre empezó con unas fiebres ya demasiado altas y con unos síntomas demasiado preocupantes, hasta tal punto que uno de los días empezó a delirar y ya su esposa llamó desesperada a ese número al que él acudía todos los días o llamaba todos los días, y le dijeron: está bien, señora, no se preocupe, pasaremos a por él, pero no, tómeselo con calma, porque tardaremos un poquito. Tardaron 12 horas. Claro, el motivo, porque los hospitales estaban desbordados, ¿no? O sea, lo que mencionábamos al principio, que se desbordó todo y que no había medios, ni sistema, ni manera de controlar. Estaban saturados los centros hospitalarios. En fin, acudieron a por él y ahí pues ya claro empezó su calvario, porque tampoco es que fuera una cosa, es decir, ibas al hospital solito y afortunadamente durante otros 15 días y la cuarentena correspondiente, pues hasta que se lo pudieron llevar a casa, pero todo esto solitos, o sea que la cosa ha sido realmente muy dura. Otro caso que no tuvo tanta suerte como este que os acabo de contar y que tiene además unas implicaciones determinadas que paso a explicaros. Era el dueño de un restaurante conocido indio, que hay muchos en la zona de Lavapiés, en nuestro Madrid, ¿no? Entonces el hijo ha dado testimonio de lo que a su padre le sucedió. Este señor indio llamó al teléfono que le correspondía y como su, digamos, lengua original era india, claro, tenía ciertas dificultades para expresarse bien, pero vamos, el hombre se expresaba. Lo cual tuvo, digamos, su punto en relación a la persona que le escuchaba diariamente relatándole su estado de salud, ¿no? Que era malo, claro, estaba contagiado y tal, y yo tengo la impresión, y creo que no estoy muy desacertada, en que se produjo ese acto que a veces racista, ¿por qué no decirlo? Racista, que de no entender a la persona que está, a tu interlocutor, y que no haces un esfuerzo real en entenderle mejor, con lo cual este hombre falleció. Y yo creo que esas fueron las razones, la falta de buena atención. Y después hay otras muertes que son también, debemos de considerarlo, lo digo por la atención telefónica, ¿verdad? Y por lo que produjo esto. En esto no tiene la culpa, desde luego, la atención telefónica ni la atención sanitaria, sino el producto de la pandemia, ¿no? El que no podías acceder al centro de salud produjo mucha ansiedad en muchas personas que tenían otras dolencias y acudían pues o nerviosas. Conozco el caso de una persona, que esta es la tercera que te quería relatar, que falleció porque tenía que asistir diariamente o a cada 2 días o una cosa así a un tratamiento de Sintrón en el ambulatorio, y le entró un estado de ansiedad que el hombre falleció por eso, ¿no? Es decir, y yo imagino cuántas personas con otras peculiaridades sanitarias o digamos diagnósticos sanitarios, pues no sé, tuvieron, eso nos consta porque se ha dicho, ¿no?, que en este caso este señor que yo conozco, pero habrá muchísimos casos más que hayan, pues eso, o fallecido o pasado malos momentos. Y por último se me ocurre preguntarte, vos que fuiste empleada hace un tiempo de la aerolínea de bandera de España, que conocés el ámbito, el entorno, también, ¿qué idea te haces respecto de cómo serán los viajes en el futuro, ¿no? En un futuro cercano. ¿Cómo se van a vender los pasajes? Se lee por ahí que a lo mejor se van a vender 2 asientos por persona. Entonces, ¿cómo te parece que va a ser
esta nueva etapa del turismo y de los viajes, ¿no es cierto?, de negocios, los viajes comerciales, etcétera. ¿Cómo te lo imaginas? Además, se dice también que, claro, obviamente va a influir en el costo del pasaje, va a aumentar el costo del pasaje si se venden menos billetes. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás analizando? En cuanto al tema de la cuestión de la compañía aérea, pues mira, yo hace muchos años que dejé mi actividad porque, como sabes, por motivos familiares me estuve viviendo 20 años en Argentina, ¿no? Y después cuando regresé a España, pues no pude incorporarme a mi actividad. Pero sí te puedo decir que en estos días salió un representante de las compañías aéreas hablando sobre cómo iban a proceder y las circunstancias que se daban, etcétera, etcétera. Y dijo algo que, bueno, pues era en relación al aire que sale por los conductos para que se pueda respirar, que tiene un componente científico que hace que se renueve, en fin, que es sano y está controlado, ¿no? Eso fue lo que este hombre dijo. Cosa que, bueno, está bien, ¿no? Dio pautas como muy, muy buenas y muy halagüeñas. Otra cosa fue lo que fuimos a posteriori, unos días, en una compañía aérea, exactamente en 2 vuelos, no fue uno solo, en el que se produjeron unas circunstancias lamentables. Era una compañía, yo creo que era Iberia, efectivamente, y hacía, no sé si era un vuelo peninsular entre las Islas Baleares, Italia y España, ¿no? O sea, y la zona insular de España, ¿no? Entonces ahí se daba la circunstancia de que el vuelo estaba a tope, no quedaban, no sé si 2 o 3 plazas vacías, y aquello parecía como el metro o el subte, como le llamáis vosotros, a las 8:30 de la mañana en un día laborable. O sea, estaban apretaditos como sardinas en lata. Por lo tanto, no sé si será cierto eso que comentan de que se van a establecer nuevas normas y que va a haber más espacio, cosa que, bueno, yo imagino que eso influiría muchísimo en las tarifas, efectivamente. Si reducen y poco a poco, si os acordáis, antes había más espacio en los aviones, pero es que ahora cada vez son más estrechitas las distancias y los asientos más pequeños, con lo cual no sé cómo van a hacer. Claro, ahora si se lo tienen que replantear, imagino que repercutirá en el precio de los pasajes, ¿no? Pero bueno, por de pronto ya tienen varias denuncias serias en relación a lo que os he comentado por esos 2 vuelos que fueron lamentable la imagen que daban, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que puedo decirte al respecto.